el problema psicológico no es tan simple, entonces hay que dar una orientación. Ve un problema principalmente en la psicología. Teológicamente solo es sana la psicología que está abierta a considerar el influjo de la gracia sanante al mismo tiempo que levante. O sea, finalmente la sana psicología es la que considera la acción sanante de la gracia. Y no separa abstractamente el orden natural del sobrenatural en nombre de una supuesta y malentendida autonomía de las realidades terrenas, apelándose incluso para esto a la autoridad del mismo concilio. Bueno, muchos dicen, bueno, hay que darle su lugar a la psicología porque las realidades terrenas tienen su autonomía. Bueno, lo primero que hay que decir es que tampoco el concilio dice que las realidades terrenas tienen su autonomía. Es verdad que hay un título en los documentos, así como están editados, que dice la autonomía de las realidades terrenas, pero ese título no pertenece al texto del concilio, es de los editores. El concilio lo que dice es, si por autonomía de las realidades terrenas se entiende que tienen sus propias leyes, etcétera, entonces esto hay que entenderlo bien referido a su relación con el Creador, porque propiamente hablando las realidades terrenas no tienen una autonomía absoluta, todo depende de las leyes divinas, de la constitución que tiene la realidad en cuanto es creada por Dios. Bueno, este es un tema propiamente teológico que sin embargo se conecta con este tema de la psicología, porque muchas veces se razona por lugares comunes, por afirmaciones que no son fundadas teóricamente. Y esta es, por ejemplo, una. Se considera la psicología ya como ciencia, que no tiene ninguna problematicidad, es una ciencia humana, tiene su autonomía y por tanto hay que respetar la psicología como ciencia autónoma. Como si no hubiera una interacción esencial con la filosofía y con la misma teología. No podemos dejar de señalar a propósito de este mismo punto el influjo de Maritain, que es amplio y ha contribuido no poco a la difusión de una mentalidad naturalista por lo que se refiere a la psicología en los autores católicos. Para Maritain, nada menos, dice Maritain, la persona será conducida a una purificación espiritual y a una conciencia mejor de su propio universo por una inteligencia correcta de los descubrimientos de Freud. O sea que ahora, gracias a Freud, va a crecer la vida espiritual. Bueno, eso es cita literal de Maritain. Y después dice una cosa todavía más peligrosa porque es propiamente perteneciente al orden espiritual. Freud llama a Maritain llama a Freud genio, gran iniciador, gran descubridor. Bueno, es claro que un autor de un influjo tan grande como el que tuvo Maritain en todos los campos no puede sino determinar fuertemente esta concepción. Para Maritain, la purificación implica un desprendimiento de la perfección en la perfección. Esta frase es muy peligrosa. O sea que para ser perfectos tenemos que alejarnos de la tendencia a ser perfectos. Es muy ambiguo lo que dice. Porque la tendencia a la perfección es un absoluto, no es algo discutible. Así iniciamos nuestra reflexión. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Todos debemos tender a la perfección. Esto está en la esencia de la vida cristiana, es obligatorio, no es algo optativo. No se puede ser cristiano sin tender a la perfección. Entonces, el problema es que mentalmente yo puedo pensar que tender a la perfección significa renunciar a la perfección, que es lo que está diciendo Maritain. Entonces, que yo soy perfecto cuando en el fondo
me contento con mi propia realidad, me acepto así como soy. Este pensamiento es también muy peligroso espiritualmente. Y normalmente está conectado con consideraciones de tipo psicológico. O sea que la psicología ayuda al individuo a aceptarse como es, con sus propios límites, lo cual está suponiendo que no se puede salir de estos límites y que la personalidad que se tiene no se puede cambiar, como si en el fondo la gracia no pudiese transformar la personalidad y perfeccionar la naturaleza. Esta concepción de Maritain es muy actual. Finalmente conduce a una inversión de la consideración espiritual. O sea, el que tiende a la perfección es el malo y el que renuncia a la perfección es el bueno. ¿Cómo? Bueno, los autores espirituales lo explican muy bien. Esto es falsa humildad. Y la falsa humildad es siempre soberbia. Y por aquí entra todo tipo de perturbación psíquica en el sentido propio. Si uno piensa que tiene que ser freudiano o someterse al psicoanálisis freudiano, despertar las pulsiones sexuales y todo lo demás para llegar a la perfección, hay un problema fundamental. Como pudimos observar, es Santo Tomás de Aquino un autor verdaderamente genial. El genio no es Freud, es Santo Tomás. Es un genio en el ámbito de la psicología. En un trabajo anterior hemos analizado la conexión de los temas principales de la Suma de Teología con los temas variados que ocupan la actividad de límites indeterminados hoy denominada psicología, que va desde aspectos teóricos y filosóficos hasta otros experimentales, desde la actividad terapéutica centrada en los aspectos más externos de la conducta humana hasta los más internos y espirituales, desde lo comunitario hasta lo más marcadamente individual e individualista, desde una concepción refractaria a la religión hasta una simbiosis posmoderna entre religión y psicoanálisis, y el reemplazo de la guía espiritual por la terapia psicológica. El carisma de claridad racional del Aquinate es providencial en estas circunstancias. Los tomistas, siguiéndolo, podemos dar una contribución muy importante, en primer lugar, en el ámbito académico católico, en vistas a la ardua tarea de ordenar el ámbito de la psicología, considerando adecuadamente las relaciones entre la naturaleza y la gracia, sobre todo la función sanante de la misma gracia, sin la cual no es posible la perfección en el orden natural y por tanto la bondad personal y comunitaria. Aquí está la cita del artículo que se puede encontrar en internet fácilmente, está en la revista Sapiencia, en la Sociedad Tomista Argentina, etc., y en el sitio que está puesto ahí en el programa. Vamos a comenzar ahora la lectura directa de los textos de los autores capitales que influyen en la consideración de la psicología contemporánea. En primer lugar, comenzamos por Freud y nos referimos a un texto muy importante que está en el medio de la obra de Freud, de 1912. Freud ya estaba en el ápice de su carrera. Recordemos que el libro más importante, La interpretación de los sueños, es de 1902. Estamos 10 años después. Freud morirá en 1939. Todavía iba a ser una obra muy importante sobre la religión que se llama Moisés y la religión monoteísta.
en la cual expresa su última concepción, que fundamentalmente es la misma que está aquí explicada en Tótem y Tabú de 1912. Tótem y Tabú tiene un prólogo muy interesante a la edición en hebreo. Dice: ninguno de los lectores de este libro podrá ponerse con facilidad en la situación afectiva del autor, quien no comprende la lengua sagrada. Se ha enajenado por completo de la religión paterna, como de toda otra. No puede simpatizar con ideales nacionalistas y, sin embargo, nunca ha desmentido la pertenencia a su pueblo. Siente su especificidad de judío y no abriga deseos de cambiarla. Si se le preguntara, ¿qué te queda entonces de judío si has resignado todas esas relaciones de comunidad con tus compatriotas? Respondería: todavía mucho. Probablemente lo principal. Es decir, Freud no tiene ninguna religión, Freud no es judío, religiosamente dice, y sin embargo tiene lo principal del pueblo judío, tiene lo principal de la actitud del pueblo judío. Pero en el presente no podría verter eso esencial con palabras claras. Es seguro que alguna vez lo conseguirá una intelección científica. Para un autor así es una particularísima vivencia que su libro se traduzca a la lengua hebraica y se ponga en manos de lectores que tienen ese idioma histórico como lengua viva. Y que esto se haga con un libro que trata sobre el origen de la religión y la moralidad, aunque es ajeno a puntos de vista judíos y no establece restricción alguna en beneficio del judaísmo. Pero el autor espera coincidir con sus lectores en el convencimiento de que la ciencia sin prejuicios no puede permanecer fuera del espíritu del nuevo judaísmo. No se trata del antiguo judaísmo, se trata del nuevo judaísmo, es decir, de una consideración nueva de la religión antigua. Esta consideración nueva depende de una visión científica, es decir, de una visión propiamente racional. Y antes tiene el prólogo a todo el libro, escrito en Roma, que es una ciudad que le interesaba mucho a Freud, a veces soñaba con el Papa, etc. Dice Freud aquí: los dos temas principales que dan su nombre a este pequeño libro, el tótem y el tabú, no están tratados de igual manera. El análisis del tabú se presenta como un ensayo de solución acabado y cierto que agota el problema. La indagación sobre el totemismo se limita a declarar: he aquí lo que el abordaje psicoanalítico es capaz de aportar por el momento a fin de esclarecer los problemas relativos al tótem. Bueno, el tabú quiere decir lo moral, el tótem quiere decir la religión. Como había dicho en el texto anterior, este es un libro que trata de la moral y de la religión, pero no por eso trata de algo extraño al psicoanálisis y por tanto a la psicología en su nivel más profundo. La psicología, en efecto, es moral para Freud. No está separada de la moral y por tanto de la filosofía, como dice Gemelli o como dice Maritain, pretendiendo interpretar a Freud.
Freud explícitamente dice lo contrario. O sea, este libro, que es un libro de psicoanálisis, en su nivel más profundo, es un libro de moral. Y además es un libro de interpretación de la religión. Porque para Freud la vida humana no se puede interpretar en profundidad, como dice él, sin la religión. Y esto lo han notado todos los grandes filósofos. Por ejemplo, Hegel. Para Hegel el aspecto determinante de la explicación de la realidad es la religión. O más precisamente el aspecto determinante de la explicación del espíritu. Para explicar el espíritu es necesario explicar la religión. La fenomenología del espíritu contiene un análisis de la religión hasta llegar al saber absoluto. Y ese saber absoluto finalmente se configura con los mismos temas de la religión. La ciencia de la lógica contiene un análisis de toda la realidad a partir de la verdad trinitaria. Esa verdad trinitaria, por supuesto, es interpretada como contradicción. Y lo mismo la creación. La creación es que el ser surge de la nada, porque el ser es la nada. Ese principio de contradicción está manifestado del modo supremo en la vida espiritual humana, en la religión revelada, o la religión manifiesta, como dice él. La religión manifiesta quiere decir la religión clara ante sí misma. La religión clara ante sí misma es aquella en la cual aparece la contradicción, o sea, lo contrario del principio de no contradicción, la contradicción como principio fundamental del pensamiento y de la constitución de la realidad misma. Esa contradicción para Hegel se ve en la Trinidad y se ve en el dogma cristológico, en el dogma de la creación, etc. O sea, la identidad de los opuestos, del ser y la nada, del bien y el mal, etcétera, etcétera. Para Freud sucede algo semejante, es decir, el análisis de la realidad humana no puede prescindir de la religión. Entonces, no es verdad que el psicoanálisis no tiene nada que ver con la religión. Muy por el contrario, el psicoanálisis es principalmente un análisis de la moral y de la religión. Y no se puede responder a la temática psicoanalítica desde un punto de vista cristiano sin considerar este nivel epistemológico. El nivel epistemológico según el cual se analizan los actos humanos en cuanto humanos y, finalmente, la relación del hombre con Dios, natural y sobrenatural. No solo natural, también sobrenatural, porque Freud explícitamente se refiere a los temas de la religión revelada por Dios, es decir, de la religión que se remite a actos sobrenaturales, como son los que están en ejercicio en la pasión de Cristo y en la redención humana. Pero todavía dice Freud cosas muy interesantes desde el punto de vista filosófico, confirmando lo que decíamos antes, que el psicoanálisis es una filosofía. Esto, por supuesto, no solo se ve en Freud, se ve en muchos otros autores. Se ve, por ejemplo, en Lacan, que asimila profundamente la filosofía moderna, incluyendo la filosofía de Hegel. Y también en los autores postmodernos que ya hacen introducir otro tipo de filósofos, por ejemplo Heidegger. Hacen una simbiosis entre Hegel, Heidegger, pensemos, y Freud, pensemos por ejemplo en Herbert Marcuse, uno de los filósofos de la rebelión de 1968 en Francia, y tantos otros. Esa diferencia, la diferencia entre la consideración del tótem y la consideración del tabú, se debe a que el tabú en verdad sigue existiendo entre nosotros, aunque en versión negativa y dirigido a contenidos diferentes, no es otra cosa por su naturaleza psicológica que el imperativo categórico de Kant, que pretende regir de una manera compulsiva y desautoriza cualquier motivación consciente. Aquí Freud da una información preciosa, es decir, la concepción de la moral que está
supuesta en el psicoanálisis es la que corresponde a la filosofía de Kant. Si la concepción de la moral es la que corresponde a Kant, también la concepción teórica del análisis del hombre corresponde a la filosofía de Kant, porque en Kant es la práctica, la filosofía práctica o moral, la que determina la filosofía teórica y no al revés. La crítica de la razón pura está en función de la crítica de la razón práctica. O sea, es necesario que para obrar bien se pongan límites al pensamiento. Como dice ahí en el prólogo de la crítica de la razón pura, esta crítica es la policía del espíritu. Y la policía lo que hace es poner límites. La crítica de la razón pura es un autoanálisis de la razón que le prohíbe a la razón ir más allá de lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde a la razón? Limitarse a la experiencia, pero no a una experiencia real, sino a una experiencia posible, es decir, a una experiencia pensada. Por eso, finalmente, la crítica de la razón pura termina en un idealismo. No se alcanza la realidad. Queda todo dentro del pensamiento. Es el análisis de las reglas del pensamiento sobre la realidad, pero nunca se alcanza la realidad. ¿Por qué esto es así? Porque dice Kant, si nosotros queremos conocer la realidad, incurrimos en múltiples problemas prácticos, porque cada uno conoce la realidad a su modo y si pretende que ese conocimiento sea verdadero, finalmente trata de imponer ese pensamiento a los demás y surgen los conflictos. Para que no haya conflicto hay que ser tolerante en el sentido iluminista, masónico, es decir, que cada uno pueda pensar lo que quiere mientras no pretenda que ese pensamiento es verdadero. Sea en el orden teórico, sea en el orden práctico. Bueno, está claro que esta visión es la que constituye el núcleo de la concepción moderna de la vida social. Y de la concepción política, del derecho, etc. No hay ley natural. Y si la hay, no se puede conocer. Bueno, el psicoanálisis supone esta concepción. No solo supone esta concepción, sino que vehicula esta concepción, es decir, la establece. Si uno es sometido a terapia de tipo psicoanalítico, termina pensando como Kant, aunque no sepa que Kant escribió la crítica de la razón pura. O sea, termina configurando su mente según este tipo de pensamiento, que es un pensamiento exactamente opuesto a la caridad, porque la caridad es comunicación, es comunión. El pensamiento de Kant supone que es imposible esta comunicación a nivel propiamente humano. O sea que somos individuos aislados por nuestra materialidad, por nuestra corporeidad, y que estamos unidos por reglas formales, por reglas de comportamiento, que finalmente son reglas externas. Este peligro kantiano es muy sutil, porque se reproduce permanentemente, de manera inconsciente. Siempre que no está la gracia, pero hay vida social, finalmente se termina realizando el imperativo categórico kantiano. O sea, para que haya orden, eliminemos el conflicto. Para eliminar el conflicto, eliminemos la verdad. Dice todavía Kant, el totemismo, en cambio, es una institución religiosa y social enajenada de nuestro sentir actual. En realidad, hace mucho tiempo caducada y sustituido por formas más nuevas. Y si en la vida de los actuales pueblos de cultura ha dejado apenas ínfimas huellas en su religión, sus usos y costumbres, también debe de haber experimentado grandes mudanzas en los mismos pueblos
que en nuestros días la profesan. El progreso social y técnico de la historia humana ha socavado mucho menos al tabú que al tótem. Esto quiere decir que los pueblos civilizados, que son los pueblos europeos para él en su momento histórico, tienen el núcleo de su progreso de civilización en la vida moral. Esta vida moral permanece relativamente inmutable. Freud mismo no imaginaba las consecuencias de su propio pensamiento en la vida moral de los pueblos. O sea, por el pensamiento freudiano, entre otras causas, pero muy importantemente por el pensamiento freudiano, hubo una gran transformación en la vida social. Porque esto fue aplicado crecientemente hasta llevar a sus últimas consecuencias prácticas, el pensamiento teórico de Freud. Cosa que por otra parte había previsto el mismo Freud. Por ejemplo, en ese libro, El porvenir de una ilusión, explica la función de la religión transformada según el psicoanálisis. O sea, Freud no pretende eliminar la religión, como Hegel antes no pretendía eliminar la religión. Hegel pretende hacer una síntesis entre catolicismo y protestantismo, que es la verdadera religión racional, un catolicismo protestante. Bueno, Freud pretende algo semejante. Es decir, no pretende eliminar la religión como religión, lo que pretende hacer es transformar el significado de la religión, desde dentro. O sea, que la religión se transforme por la fuerza intrínseca de las ideas del psicoanálisis que son superiores a las ideas religiosas para él. Es decir, que tienen más fuerza. Porque responden más al núcleo de la naturaleza humana, de lo que es el hombre. Por supuesto que sabemos que no es así, que el pensamiento de la revelación y la filosofía cristiana es superior al psicoanálisis. Pero, ¿por qué funciona lo que dice Freud? Objeción. Funciona lo que dice Freud porque este pensamiento cristiano no es tan claro como parece, es decir, no está bien establecido. Cuando el pensamiento cristiano no está bien establecido, sucumbe ante un pensamiento más fuerte. Que es lo que dice Cristo cuando habla de los demonios, ¿no? Que encuentra la casa bien ordenada y después vuelve y es peor que antes. O sea, un cristiano a medias que se psicoanaliza puede terminar mucho peor que antes. ¿Y por qué se psicoanaliza el cristiano a medias? Porque no encuentra coherencia en su concepción cristiana. O porque no la busca, o por ambas cosas. Sea en su propia concepción personal, sea en la concepción de la comunidad en la cual vive. Más amplia, más restringida, su familia. La religión está más sujeta a transformación. ¿Por qué? Porque en el fondo es el núcleo más dinámico del ser humano. O sea, representa la fuerza originaria para Freud. Freud, como veremos enseguida, es un discípulo de Nietzsche. O sea, el fondo del espíritu es fuerza. O como decía Schopenhauer, es voluntad, voluntad ciega. La razón es un subproducto de esta fuerza. Aunque la razón es lo que más valora el individuo porque es el constitutivo del individuo, sin embargo, la razón sucumbe ante la fuerza ciega, que es la fuerza de la naturaleza. Veamos ahora un texto muy importante del final de este libro, que es más cercano a la concepción teológica. Freud finalmente ve lo más profundo de los fenómenos humanos y de la realidad humana
en la explicación de una realidad teológica, de una realidad que explica la revelación cristiana, el Evangelio y toda la Sagrada Escritura. Freud reconoce que este es el punto más profundo. Y toda la doctrina psicoanalítica que se refiere a la relación del hijo con el padre y la madre, según la ley fundamental del complejo de Edipo, es finalmente una manifestación de esta condición constitutiva de la naturaleza humana, que es la que describe aquí, a propósito de la acción redentora de Cristo. Dice así: en el mito cristiano, el pecado original del hombre es indudablemente un pecado contra Dios Padre. Y bien, si Cristo redime a los hombres de la carga del pecado original, sacrificando su propia vida, nos constriñe a inferir que aquel pecado fue un asesinato. Según la ley del talión, de profunda raigambre en el sentir humano, un asesinato solo puede ser expiado por el sacrificio de otra vida. El autosacrificio remite a una culpa de sangre. Y si ese sacrificio de la propia vida produce la reconciliación con Dios Padre, el crimen así expiado no puede haber sido otro que el parricidio. Freud pretende explicar aquí la relación entre Cristo y Dios Padre. Esa relación entre Cristo, que es el Hijo, y el Padre, constituye el núcleo fundamental del dinamismo humano, que se aplica a todas las situaciones humanas y que es el que se descubre y se hace consciente en el psicoanálisis, considerado como mera operación teórica o como terapia. O sea, el psicoanálisis es una forma de iniciación a este pensamiento, de iniciación a este sentimiento, porque no es solamente un pensamiento. Y es además la transformación de un sentimiento en un pensamiento. Veamos lo que quiere decir. En primer lugar, el cristianismo es un mito. Bueno, esto está claro en todo el racionalismo del siglo XIX, hay muchos autores que lo han manifestado de esta manera. Por supuesto que Freud no cree en Dios como una realidad fundamental, como la causa del mundo. No cree en Dios como bueno. Dios es lo mismo que el demonio para Freud. En el fondo de la vida psíquica aparece una fuerza demoníaca. La fuerza demoníaca es el constitutivo más oscuro de la realidad que el hombre proyecta como si fuera un ser trascendente a él. Pero en realidad lo que se está aplicando aquí, cuando se habla de Dios, cuando se habla de Cristo, es el hombre mismo. Lo que está en el fondo del hombre. Lo que está en el fondo del hombre es una fuerza oscura que da miedo y por eso se llama demoníaca. La función del psicoanálisis es que esta fuerza, por un análisis racional, deje de dar miedo. O sea, que se asuma la realidad como es, con toda su oscuridad y su irracionalidad. ¿Por qué irracionalidad? Porque finalmente para Freud la realidad no es más que la materia es inorgánica, todo procede de lo inorgánico, se reproduce, se complica, es como una excepción de las leyes de la naturaleza a la vida y finalmente todo termina donde comenzó, es decir, en lo inorgánico, o sea, en la muerte. Por eso dice Freud, la meta de toda vida es la muerte. Dicho de una manera metafísica, no hay fin. El fin no es la perfección. O sea, se ve la evolución humana como una especie de camino al revés, un camino para atrás. Por eso la importancia de volver al pasado, ¿no? Lo que le pasó al sujeto cuando tenía 4 años, cuando
se relacionaba bien mal con su madre, con su padre, con sus hermanos, hay que reproducir todo eso. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una inversión, que es una palabra clave en la filosofía moderna, ¿no? Está en Hegel, está en Kierkegaard. Es un ir para atrás. Esto es la fuerza fundamental. O sea, no hay un bien perfecto que atraiga. A lo sumo hay una idea de bien, pero esa idea de bien es abstracta. Lo que hay en la realidad es un retorno al principio, es decir, a lo inorgánico. Ahora bien, ese retorno al inorgánico da miedo, porque nadie quiere morir. El psicoanálisis es un modo de exorcizar, de eliminar este miedo de lo demoníaco, que es la oscuridad de la materia que actúa en toda vida. Recordemos que Freud es un evolucionista darwiniano. No tiene ninguna religión, no cree en Dios. Y tampoco cree en el espíritu humano. Es materialista. Pero al mismo tiempo racionalista. Como sucede en general con el racionalismo y con el materialismo. Hay una concepción doble de la realidad humana. Una dicotomía que no se puede salvar, porque no hay unidad metafísica, no hay persona. La persona la alcanza la inteligencia y es unidad. Entonces, el pecado original es un pecado contra Dios Padre. El problema es que el hombre está triste o siente culpa, como se dice, de haber hecho el pecado original. El texto que estamos leyendo termina diciendo, en realidad el hombre debería estar orgulloso de haber hecho el pecado original. Entonces, el psicoanálisis es un método para descubrir por qué el hombre debe estar orgulloso de haber cometido el pecado original. ¿Y qué es el pecado original? Es un pecado contra el Padre. Como dijo recién, es un parricidio. Este pecado original está presente en toda relación humana profunda. Por eso el psicoanálisis lo que descubre es la acción del complejo de Edipo, que es el deseo contra el padre. Contra cualquier padre. Ahora bien, el cristianismo, que como veremos para Freud es la religión más evolucionada, sostiene que Cristo redime a los hombres de la carga del pecado original. ¿En qué consiste esta redención de Cristo para Freud? En el sacrificio de la propia vida. Freud entiende la palabra sacrificio en el sentido de las religiones paganas y del Antiguo Testamento, es decir, sacrificar es matar. Es un acto externo. No entiende el sacrificio en el sentido del Nuevo Testamento y ni siquiera del Nuevo Testamento anticipado en el Antiguo. No quiero ofrendas ni sacrificios, lo que quiero es un corazón contrito. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Bueno, en la liturgia decimos que esto es un sacrificio espiritual y perfecto, o racional, como dice el canon romano. ¿Qué es un sacrificio racional? Un sacrificio distinto de los de las religiones antiguas, incluido el del Antiguo Testamento. No consiste en matar toros, ovejas, en rociar el altar con la sangre. El sacrificio del Nuevo Testamento es un acto de caridad de Cristo. Y es que el amor, la libido, y por tanto el desarrollo racional, que se da solamente por la fuerza de esta libido, aunque en contraposición con la libido, es masculino, no es femenino. La libido no es femenina.
En la mujer como mujer no hay fuerza sexual, no hay un deseo profundo de la naturaleza. La libido es siempre masculina. Por eso dice Freud que el ejército y la iglesia tienen una razón muy importante para excluir a las mujeres. O sea, el ejército en esa época estaba hecho solo de hombres y la iglesia también. Pero detrás de esto, ¿qué está? Está que el desarrollo perfecto de la relacionalidad humana es homosexual. O sea, la libido es masculina, aunque nunca se realiza del todo, porque ningún varón es totalmente varón, siempre tiene algo de femenino. Sin embargo, en sí la libido es masculina. Entonces, el desarrollo humano perfecto se da al nivel de la homosexualidad. Por eso Cristo renuncia a la mujer. Porque la mujer es un motivo inferior de comportamiento. Como dice aquí, renuncia a la mujer por cuya causa uno se había sublevado contra el padre. Es decir, el hombre primitivo se subleva porque quiere las mujeres. El hombre desarrollado no necesita de las mujeres. Pero en este punto, la fatalidad psicológica de la ambivalencia reclama sus derechos. En el acto mismo de ofrecer al Padre la mayor expiación posible, el Hijo alcanza también la meta de sus deseos en contra del Padre. Él mismo deviene Dios junto al Padre, en verdad en lugar de Él. O sea, Cristo es Dios. Cristo es Dios porque eliminó a Dios Padre. O sea, Cristo es el hombre, el superhombre, que eliminó a Dios Padre. Y por eso hay una reconciliación perfecta, no hay más conflicto, porque no hay otro. No hay un Dios que sea superior. ¿Esto qué quiere decir? Que en el mecanismo psicológico fundamental de la vida humana, que es la ambivalencia, prevalece el odio sobre el amor. O sea, finalmente es la fuerza negativa, la de oposición, la que constituye la realidad humana. Aunque la realidad humana es ambivalencia. Cada vez que odiamos, amamos, y cada vez que amamos, odiamos. El psicoanálisis es una especie de método para descubrir esta constitución profunda de la operatividad humana. Dicho de otra manera, el psicoanálisis es una especie de sacramento de este hecho cristológico primordial. ¿Por qué uso la palabra sacramento? Porque Freud la usa, ahora la vamos a ver. O sea, el psicoanálisis cumple la función de la Eucaristía. La Eucaristía, para Freud, es la culminación de la historia religiosa de la humanidad. O sea, ya no somos hombres primitivos, no hacemos cosas raras con tótems, sino que celebramos la misa, que es una cosa civilizada, puede ir la gente de la nobleza del imperio austrohúngarico, los señores distinguidos de la Viena del tiempo, y sí, la misa, pero en el fondo la misa es lo mismo que el sacrificio humano de los aztecas. La misa es lo mismo que todos los sacrificios de las religiones. Es el recuerdo del pecado original. La Eucaristía es el recuerdo del pecado original. Se reproduce el pecado original, dice Freud. La religión del Hijo releva a la religión del Padre. ¿Cuál es la religión del Padre? La del Antiguo Testamento, el judaísmo. Este es el problema de los judíos para Freud, que tienen culpa de haber matado a Dios.
sienten esa culpa, les molesta. En cambio, los cristianos superaron esa culpa de haber matado a Dios. No sienten culpa por haber matado a Dios. Y eso es la Eucaristía según Freud. Es decir, la autoafirmación absoluta del hombre que se hace Dios. Como signo de esta sustitución, el antiguo banquete totémico es reanimado como comunión. En ella la banda de hermanos consume ahora la carne y la sangre del Hijo, no ya las del Padre. Se santifica por ese consumo y se identifica con aquel. O sea, el recuerdo del asesinato primordial continúa en la Eucaristía matando a Cristo. O sea, comiendo su carne y su sangre. Nuestra mirada persigue a lo largo de las épocas la identidad del banquete totémico con el sacrificio del animal, el sacrificio humano teantrópico y la Eucaristía cristiana. Es decir, el culto del tótem de los pueblos primitivos, el sacrificio de los animales, de los paganos, de los judíos, el sacrificio humano de algunas religiones, es lo mismo que la Eucaristía. Es la misma cosa que evoluciona. Y en todas esas ceremonias solemnes discierne el efecto continuado de aquel crimen que tanto agobió a los hombres y del cual, empero, no podían menos que estar tan orgullosos. O sea, la religión es el recuerdo del pecado. Es el memorial, en el sentido judío del término, de la acción primordial que es constitutiva del hombre. O sea, el recuerdo del asesinato primordial, del haber matado a Dios. Todo eso está presente en la práctica religiosa de todos los tiempos. Esa práctica religiosa produce agobio, tristeza, angustia, culpa, en el sentido actual del término, que es sentimiento de culpa. Y sin embargo, los hombres deberían estar orgullosos de lo que hicieron. Haber matado a Dios. En este sentido, el cristianismo es la religión más evolucionada, porque si en las otras religiones permanece la culpa, en la religión más desarrollada no permanece la culpa. Salvo de manera accidental, podríamos decir, en los individuos neuróticos. O sea, los individuos neuróticos son los que tienen religiones particulares, cada uno sí tiene su religión personal. Esas religiones particulares producen miedo en cada uno, porque